¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona a tu alrededor? ¿Que no importa cuánto luchas, el mundo parece conspirar contra ti? Lo que vas a escuchar hoy cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder de la fe y la oración. Esta es la historia real de Miguel Hernández, un hombre que en una sola noche perdió todo lo que había construido en 20 años de trabajo, o al menos eso creía. Pero lo que descubrió esa madrugada, arrodillado en el suelo de su casa vacía, no solo salvó su vida, sino que transformó su destino de una manera que jamás hubiera imaginado. Quédate hasta el final porque el giro de esta historia te dejará sin palabras, y al terminar, entenderás por qué una simple oración nocturna puede ser la llave que abra las puertas del milagro en tu propia vida. Miguel Hernández había construido su imperio desde la nada. A los 25 años, con apenas 1000 pesos en el bolsillo y un sueño ardiendo en su corazón, fundó lo que se convertiría en una de las empresas de construcción más respetadas de la ciudad. Pero Miguel no era solo. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Solo un empresario exitoso, era un esposo devoto y padre de 3 hermosos hijos. Su vida era la perfecta postal de la felicidad, una casa hermosa en el mejor barrio, vacaciones familiares en playas paradisíacas, y la satisfacción de saber que había logrado darle a su familia todo lo que él nunca tuvo cuando era niño. Durante años, Miguel había sido el ejemplo del self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo. Trabajaba 16 horas diarias, siempre con una sonrisa, siempre optimista, siempre confiado en que su esfuerzo y dedicación serían suficientes para mantener su mundo perfecto. Sus empleados lo admiraban, sus competidores lo respetaban, y su familia lo adoraba. Pero lo que Miguel no sabía era que el destino estaba preparando una prueba que pondría a prueba no solo su carácter, sino la mismísima esencia de su fe. Todo comenzó una tarde de octubre cuando su socio de toda la vida, Roberto Castillo, llegó a la oficina con una propuesta que parecía sacada de un sueño. Miguel, hermano, le dijo con esa sonrisa que siempre había confiado, tengo la oportunidad de nuestras vidas. Un contrato gubernamental que nos hará millonarios de la noche a la mañana. La propuesta era simple, invertir todo el capital de la empresa en un proyecto de infraestructura que, según Roberto, tenía garantías absolutas de éxito. Los números parecían perfectos, los documentos lucían oficiales, y la promesa de triplicar sus ganancias en solo 6 meses era demasiado tentadora para resistir. Miguel, que siempre había sido cauteloso en los negocios, sintió por primera vez en años una extraña urgencia. Tal vez era el cansancio de tantos años de trabajo arduo. Tal vez era la ambición de asegurar el futuro de sus hijos para las próximas generaciones, o tal vez era simplemente la confianza ciega en el hombre que había estado a su lado desde el primer día. Sin consultar con abogados, sin investigar a fondo, sin esa prudencia que lo había caracterizado toda su vida empresarial, Miguel firmó los documentos que transferían todos los activos de la empresa al nuevo proyecto. Los primeros días después de la inversión fueron de expectativa y nerviosismo. Miguel intentaba mantener su rutina normal, pero algo en su interior le susurraba que había algo extraño en toda la situación. Roberto había dejado de responder sus llamadas con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, sus explicaciones sobre el progreso del proyecto sonaban vagas y evasivas. Todo va perfecto, hermano, repetía, solo son trámites burocráticos normales. En unas semanas estaremos celebrando. Pero las semanas pasaron y las celebraciones nunca llegaron. Una mañana, mientras Miguel revisaba compulsivamente su correo electrónico buscando noticias del proyecto, recibió una llamada que helaría su sangre para siempre. Era su contador, don Francisco, un hombre de 70 años que había manejado las finanzas de la empresa desde sus inicios. Miguel, le dijo con voz quebrada, necesitas venir a la oficina ahora mismo. Hay algo que tienes que ver. Cuando Miguel llegó a la oficina, encontró a don Francisco sentado frente a la computadora con lágrimas en los ojos. Hijo, le dijo sin levantar la vista, Roberto se llevó todo.
Las cuentas están vacías, los documentos que firmaste no eran lo que creías, y el proyecto nunca existió. Las palabras golpearon a Miguel como un martillo en el pecho. Sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse para no caer. ¿Cómo es posible?, logró susurrar entre la conmoción y la incredulidad. Don Francisco le mostró los estados de cuenta, los documentos falsificados, las transferencias fraudulentas. Roberto había planeado meticulosamente el robo perfecto, utilizando la confianza de su mejor amigo como la llave maestra para abrir todas las puertas de la empresa. 20 años de trabajo, de sacrificios, de sueños construidos ladrillo a ladrillo, se habían evaporado en una sola transacción fraudulenta. Pero lo peor estaba por venir. Los contratos que Miguel había firmado no solo comprometían los activos de la empresa, sino que lo hacían personalmente responsable de deudas millonarias que ahora no tenía forma de pagar. La noticia se extendió por la ciudad como un incendio descontrolado. En cuestión de horas, los medios locales ya hablaban del fraude millonario, que había dejado en la ruina a una de las empresas más sólidas de la región. Los teléfonos de Miguel no paraban de sonar, acreedores exigiendo pagos inmediatos, empleados preguntando por sus trabajos, clientes cancelando contratos, y reporteros buscando declaraciones sobre la estafa que había conmocionado al sector empresarial. Pero el golpe más devastador llegó cuando Miguel tuvo que regresar a casa y enfrentar a su familia. Su esposa, Carmen, lo esperaba en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. Los niños, de 8, 12 y 15 años, no entendían completamente lo que estaba pasando, pero podían sentir la tensión que había invadido su hogar como una nube tóxica. «Mi amor», le dijo Carmen con voz quebrada, «acaba de llamar el banco. Van a ejecutar la hipoteca de la casa. Nos dan 30 días para desalojar». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Caminaba por la casa que pronto perdería, observando cada rincón donde habían construido recuerdos familiares. El cuarto de juegos donde sus hijos habían pasado tardes enteras riendo y creando. La cocina donde Carmen preparaba esas cenas familiares que eran su refugio después de días agotadores de trabajo. El estudio donde había planeado tantos proyectos exitosos que ahora parecían burlas del destino. Al amanecer, los problemas legales comenzaron a llegar como una avalancha implacable. Los abogados le explicaron que, además de perder todos sus bienes, enfrentaba demandas por incumplimiento de contratos, posibles cargos por fraude, aunque él fuera la víctima, y una deuda personal que tardaría décadas en pagar, si es que alguna vez lograba hacerlo. Su socio fue muy inteligente, le dijo su abogado con tristeza. Estructuró todo de tal manera que usted quedara como el responsable legal de todas las obligaciones. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Miguel se despertaba cada mañana esperando que todo fuera una pesadilla horrible, pero la realidad lo golpeaba con la fuerza de un tsunami cada vez que abría los ojos. Las llamadas de cobranza comenzaban a las 7 de la mañana y no terminaban hasta altas horas de la noche. Los antiguos amigos y socios comerciales lo evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Algunos, los más crueles, incluso murmuraban que tal vez Miguel había estado involucrado en la estafa desde el principio. Carmen, que había sido su roca durante todos estos años, comenzó a mostrar signos de quebranto. Veía a su esposo transformarse día a día en una sombra del hombre fuerte y optimista que había conocido. Los niños, especialmente el mayor, comenzaron a hacer preguntas difíciles. «Papá, ¿es cierto lo que dicen en la escuela? ¿Que robaste dinero?» Cada pregunta era como una puñalada en el corazón de Miguel, quien no sabía cómo explicar que el hombre en quien más había confiado en el mundo lo había traicionado de la manera más cruel. Las noches se volvieron eternas. Miguel pasaba horas sentado en su estudio, rodeado de documentos legales que no entendía completamente, tratando de encontrar una salida a un laberinto que parecía no tener escapatoria. Había vendido su reloj, sus joyas, todo objeto de valor en la casa, pero era como tratar de llenar el océano con un vaso de agua. La deuda era tan astronómica que incluso si trabajara el resto de su vida, jamás podría pagarla completamente. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los documentos de la estafa, Miguel encontró una carta que Roberto le había dejado. Con manos temblorosas, la abrió y leyó las palabras que terminarían de destruir lo que quedaba de su fe en la humanidad. «Miguel, hermano, para cuando leas esto ya estaré lejos con mi nueva identidad y suficiente dinero para vivir como un rey el resto de mi vida. Gracias por ser tan confiado.
Tu ingenuidad fue mi escalera al paraíso. No me busques, porque nunca me encontrarás. La desesperación se apoderó de Miguel de una manera que jamás había experimentado. Era como si un agujero negro hubiera aparecido en su pecho, succionando toda esperanza, toda fe, toda razón para seguir adelante. Los días se volvieron una rutina mecánica de supervivencia: despertar, enfrentar las llamadas de los acreedores, buscar trabajo desesperadamente, aunque nadie quería contratar al hombre que había sido estafado por su propio socio, e intentar mantener una fachada de normalidad frente a sus hijos. Pero la fachada comenzó a resquebrajarse cuando llegó el día de dejar la casa. Los camiones de la empresa de mudanzas cargaron las pocas pertenencias que habían logrado salvar de los embargos, mientras los vecinos observaban desde sus ventanas con una mezcla de curiosidad y lástima. Miguel vio a sus hijos cargar sus juguetes y ropa en cajas de cartón, y por primera vez en su vida adulta, lloró sin poder controlarse. Carmen lo abrazó en el jardín de la que había sido su casa durante 10 años. Y ambos lloraron juntos mientras sus hijos los miraban sin entender completamente la magnitud de lo que estaban perdiendo. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado más pobre de la ciudad. El contraste era brutal: de una casa de 5 habitaciones con jardín y piscina, a un espacio tan pequeño que apenas cabían todos. Los niños tuvieron que cambiar de escuela, Carmen tuvo que buscar trabajo por primera vez en 15 años, y Miguel se sumergió en una depresión tan profunda que algunos días no podía ni levantarse de la cama. Las oportunidades de trabajo eran escasas y humillantes. Hombres que antes le pedían consejos empresariales ahora lo rechazaban para trabajos de construcción básica. Lo siento, Miguel, le decían evitando su mirada, pero contratarte sería demasiado riesgoso para nuestra reputación. La palabra riesgo se había convertido en su nueva identidad. Ya no era Miguel Hernández, el empresario exitoso, ahora era Miguel Hernández, el hombre riesgoso, el que había perdido todo, el que tal vez estaba involucrado en algo turbio. 3 meses después de perder todo, Miguel había tocado lo que creía que era el fondo absoluto. Había conseguido trabajos esporádicos como obrero de construcción, ganando en una semana lo que antes ganaba en una hora, pero incluso esos trabajos se volvieron escasos cuando los rumores sobre su situación legal se extendieron entre los contratistas. Carmen trabajaba limpiando casas, un trabajo que realizaba con dignidad pero que la llenaba de tristeza cada vez que limpiaba mansiones similares a la que había perdido. Los niños, especialmente el mayor, comenzaron a mostrar signos de trauma emocional. Sus calificaciones bajaron drásticamente, se volvió introvertido y agresivo, y una noche Carmen lo encontró llorando en su cama mientras susurraba: «Es culpa mía que papá esté triste. Si yo no hubiera pedido tantas cosas, él no habría perdido el dinero». Esas palabras partieron el corazón de Miguel de una manera que ninguna pérdida material había logrado hacer. Una noche de diciembre, cuando el frío se filtraba por las ventanas mal selladas del apartamento y la calefacción había sido cortada por falta de pago, Miguel se sentó en el suelo de la sala y tomó una decisión que lo aterrorizó: tal vez su familia estaría mejor sin él. El seguro de vida que aún conservaba podría pagar algunas deudas y darle a Carmen y a los niños una oportunidad de empezar de nuevo sin la carga de su nombre arruinado. Con esta idea fija en su mente, Miguel escribió una carta de despedida. Sus manos temblaban mientras explicaba a su familia cuánto los amaba y cómo su sacrificio les daría la libertad que merecían. Pero cuando llegó al momento de firmar la carta, algo lo detuvo. Una voz interior, casi imperceptible, le susurró que había una opción más que no había considerado. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Una opción que había ignorado durante todos estos meses de desesperación porque el orgullo y la ira habían nublado su corazón. Esa noche, por primera vez en meses, Miguel se arrodilló. No había orado desde que era niño en casa de su abuela, una mujer profundamente religiosa que siempre le decía: «Mijo, cuando no tengas a dónde ir, siempre puedes ir hacia arriba».
Durante todos sus años de éxito, había olvidado esas palabras. Había construido su vida creyendo que su fuerza y su inteligencia eran suficientes para cualquier desafío. Pero ahora, arrodillado en el suelo frío de su pequeño apartamento, mientras su familia dormía, Miguel entendió que había llegado al límite de sus fuerzas humanas. Dios, susurró con voz quebrada, no sé si me puedes escuchar. No sé si merezco que me escuches después de haberte ignorado durante tanto tiempo. Pero ya no tengo fuerzas. Ya no tengo esperanza. Ya no sé qué hacer. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras continuaba, no te pido que me devuelvas lo que perdí. No te pido riquezas ni éxito. Solo te pido que me muestres cómo proteger a mi familia. Cómo ser el padre y esposo que ellos necesitan, incluso si no tengo nada material que ofrecerles. La oración continuó durante horas. Miguel le contó a Dios sobre su dolor, su humillación, su miedo, su ira contra Roberto, y especialmente su terror de que sus hijos crecieran avergonzados de su padre. Le habló sobre los sueños rotos, sobre las noches sin dormir, sobre la desesperación que lo había llevado a contemplar lo impensable. Pero también le habló sobre su amor infinito por Carmen, sobre la risa de sus hijos que era lo único que aún podía hacerlo sonreír, sobre su deseo desesperado de encontrar una manera de darles esperanza otra vez. Mientras oraba, algo comenzó a cambiar en el corazón de Miguel. No fue un milagro instantáneo ni una revelación dramática, sino algo más sutil y profundo. Por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de paz en medio del caos de su mente. Era como si una mano invisible hubiera tocado su alma y le hubiera susurrado, no estás solo. Nunca has estado solo. Miguel se quedó dormido en el suelo, arrodillado, y despertó con los primeros rayos del amanecer. Carmen lo encontró así, y sin hacer preguntas, se arrodilló junto a él y lo abrazó. Mi amor, le susurró, no importa lo que pase, estaremos juntos. Esa mañana, algo había cambiado en la atmósfera del hogar de los Hernández. No tenían más dinero, no habían llegado milagros financieros, pero había una sensación de esperanza que no habían experimentado en meses. Esa tarde, mientras Miguel caminaba por las calles buscando trabajo, se detuvo frente a una pequeña construcción abandonada en un barrio humilde. El lugar había sido una tienda de abarrotes que cerró durante la pandemia, y ahora se veía descuidado y olvidado. Pero Miguel, con su experiencia en construcción, podía ver el potencial que otros no veían. Más importante aún, podía ver una oportunidad no solo para él, sino para su comunidad. Sin dinero para invertir, pero con una idea clara en mente, Miguel comenzó a tocar puertas en el barrio. Habló con los vecinos sobre su visión: convertir ese espacio abandonado en un centro comunitario donde los niños pudieran hacer tareas después de la escuela, donde las madres solteras pudieran recibir capacitación laboral, donde las familias pudieran reunirse y apoyarse mutuamente. La propuesta era simple: él aportaría su conocimiento y trabajo, si la comunidad aportaba materiales y mano de obra voluntaria. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Doña María, una anciana que vivía sola, donó pintura que tenía guardada en su garaje. El señor González, un plomero jubilado, se ofreció a arreglar las tuberías sin cobrar. Los jóvenes del barrio se organizaron para limpiar el espacio los fines de semana. En menos de una semana, Miguel había reunido un pequeño ejército de voluntarios que compartían su visión de transformar un espacio abandonado en el corazón de su comunidad. El proyecto del centro comunitario se convirtió en la obsesión positiva de Miguel. Trabajaba en obras de construcción durante el día para ganar el dinero mínimo necesario para sostener a su familia, y dedicaba todas sus tardes y fines de semana al centro. Ver cómo la comunidad se unía alrededor de su visión le devolvió algo que había perdido: el sentido de propósito y la alegría de construir algo meaningful. Pero el verdadero milagro comenzó a manifestarse cuando las autoridades locales se enteraron del proyecto. Un concejal visitó el sitio y quedó tan impresionado con el trabajo comunitario que Miguel había organizado, que decidió asignar fondos municipales para completar la construcción profesionalmente. Señor Hernández, le dijo, hace mucho que no veo un liderazgo tan auténtico en nuestra ciudad. Queremos apoyar este proyecto oficialmente. Las noticias sobre el centro comunitario llegaron a los medios locales, pero esta vez de manera positiva. Los mismos periódicos que meses antes habían reportado su ruina financiera,
ahora escribían sobre el empresario que perdió todo y encontró su verdadero propósito ayudando a su comunidad. Las entrevistas se multiplicaron, y Miguel comenzó a recibir llamadas de otros barrios pidiendo ayuda para desarrollar proyectos similares. Una mañana, Miguel recibió una llamada que cambiaría definitivamente el curso de su historia. Era el director de una fundación internacional dedicada al desarrollo comunitario. Señor Hernández, le dijo, hemos seguido su trabajo y estamos impresionados. Queremos ofrecerle la dirección de nuestros proyectos en Latinoamérica. El salario es excelente, pero más importante aún, tendría la oportunidad de replicar lo que ha hecho en su barrio en docenas de comunidades que necesitan exactamente lo que usted puede ofrecer. 2 años después de esa noche de oración desesperada, Miguel se encontraba dirigiendo una red de centros comunitarios que se extendía por 5 países. Su familia vivía nuevamente en una casa hermosa, pero esta vez Miguel entendía que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de otros. Carmen trabajaba junto a él en la fundación, coordinando programas para mujeres emprendedoras, y sus hijos habían aprendido lecciones sobre resiliencia, fe y servicio que ninguna escuela privada hubiera podido enseñarles. El centro comunitario original se había convertido en el modelo para todos los demás. Cientos de niños hacían allí sus tareas cada día, docenas de adultos recibían capacitación laboral cada semana, y las familias del barrio habían encontrado no solo un espacio físico de encuentro, sino una verdadera comunidad de apoyo mutuo. Miguel visitaba el centro cada vez que estaba en la ciudad, y siempre se detenía en el pequeño rincón donde había una placa que decía, dedicado a todos los que encuentran esperanza en los momentos más oscuros. Una noche, exactamente 3 años después de aquella oración nocturna que lo había salvado del abismo, Miguel recibió una llamada inesperada. Era la policía internacional, habían arrestado a Roberto en una playa de Tailandia, viviendo lujosamente con el dinero robado. Señor Hernández, le dijo el detective, recuperamos una parte significativa de los fondos. Usted podría recuperar gran parte de lo que perdió. Miguel escuchó en silencio y luego respondió algo que sorprendió al detective. Quiero que ese dinero se use para crear un fondo que ayude a otras víctimas de fraudes empresariales a reconstruir sus vidas. Esa noche, Miguel se arrodilló nuevamente, pero esta vez no fue una oración de desesperación, sino de profunda gratitud. Gracias, susurró, por mostrarme que perder todo fue en realidad el comienzo de encontrarlo todo. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza está en servir, que la verdadera fuerza viene de la fe, y que los milagros suceden cuando dejamos de luchar solos y empezamos a confiar en tu plan para nuestras vidas. Esta es la historia real de Miguel Hernández, un hombre que descubrió que a veces perdemos todo para encontrar lo que realmente importa. Su oración nocturna no cambió mágicamente sus circunstancias externas, pero transformó completamente su perspectiva interna, y esa transformación fue la semilla de un milagro que impactó no solo su vida, sino la vida de miles de personas en 5 países. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Miguel momentos de tu propia vida donde todo parecía perdido, quiero pedirte 3 cosas. Primero, déjame un comentario contándome cuál fue la parte de esta historia que más te impactó. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que nutren el alma y fortalecen la fe. Y tercero, dale like a este vídeo para que YouTube lo muestre a otras personas que tal vez necesiten escuchar exactamente este mensaje hoy. Recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, siempre hay una oración que puede cambiar tu destino. No importa cuán perdido te sientes, siempre hay un propósito esperándote del otro lado del dolor. Y no importa cuán solo creas que estás, siempre hay una fuerza superior lista a guiarte hacia la luz. Tu milagro podría estar a solo una oración de distancia. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios bendiga abundantemente tu vida.